Estamos avanzando en nuestro informativo. Les cuento que gracias al impulso que dieron los bienes y servicios, el IMASEC de diciembre creció 1,7%. ¿Qué factores explican esta cifra? Pilar Gutiérrez nos cuenta a esta hora de la tarde. Pilar, estamos contigo. Buena tarde. Hola José, muy buenas tardes. Claro, el IMASEC de diciembre fue un dato que sin duda sorprendió al mercado porque anotó un alza de 1,7% y que estaba bastante por encima de las estimaciones que tenían los analistas, que esperaban una cifra más cercana al 1%, y en ese sentido el balance que hacen es que es un dato positivo. Se esperaba algo mucho menor, sobre todo porque diciembre del 2024, es decir, la comparación, era muy alta y la economía había crecido casi un 7% y por lo mismo no se esperaba un dato de la magnitud que se vio finalmente. Pero no solo creció el dato anual, también mes a mes hay un crecimiento, un alza de la actividad económica. Fue 0,6% ese avance, y al ver también el IMASEC no minero, es decir, cuando vemos la actividad económica descontando la minería, un alza de 3%, es decir, más elevado incluso que el IMASEC general y total del mes de diciembre. Una cifra que estuvo explicada en buena parte por, como decía José, el crecimiento de los servicios, también del comercio, y que fue contrarrestado por el otro lado con una menor actividad de la minería por ese lado. Y el dato de diciembre como un todo también es una cifra bien relevante y que estaban esperando los economistas, porque con esto se puede estimar cuál fue el crecimiento para la economía en el total de 2025, y ahí la estimación que se hace entonces con las cifras entonces preliminares es que habría cerrado la economía con un alza de 2,3% el año que acaba de terminar, y que está algo por debajo de lo que había sido el 2,6% del 2024. Pasemos a escuchar el análisis que hacía el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, por esta cifra. Los datos están por sobre las expectativas. Se esperaba crecer un 1% y se creció un 1,7%. Más importante que aquello, el crecimiento de la economía no minera fue un 3%. A su vez, este dato nos permite cerrar el año 2025 y saber que crecimos un 2,3% este año 2025. Este ha sido un crecimiento con una demanda interna más robusta de lo que fue el año 2024. Y es la demanda interna finalmente lo que más llega a las familias. Ejemplo de aquello es que el crecimiento del comercio fue un 6%. Estamos entregando una mejor economía, mucho mejor que la que nos tocó al inicio de nuestro gobierno, con más empleo, con más crecimiento, con más inversión, 7% de crecimiento de la inversión, con más exportaciones, con reducción de la pobreza, con primera vez en mucho tiempo con 2 años de crecimiento de la productividad. Hay que señalar, eso sí, que si bien el IMASEC de diciembre fue algo mejor al esperado, cuando vemos el total de 2025, este 2,3%, está un poco por debajo de la estimación que había hecho Hacienda, que era finalmente un 2,5% para el 2025, y también un poco por debajo de la del Banco Central, que había hablado de un 2,4%, pero va bastante en línea, y de todas formas hay que esperar a las cuentas nacionales que publica el Banco Central en marzo que viene para poder conocer entonces la cifra con las correcciones correspondientes que hace generalmente en estas publicaciones el ente emisor. Pasemos a revisar ahora entonces cuáles fueron los componentes, los sectores económicos que más contribuyeron al dato de diciembre. Ahí lo mencionábamos también al principio: comercio, un alza importante, 6,6% subió. Todos sus componentes tuvieron resultados positivos, y destaca sobre todo el comercio mayorista con las ventas de alimentos y también de maquinarias y equipos. Por otro lado, también el resto de bienes, un 2,3% de alza. Los servicios 2,2% aumentaron, explicado sobre todo por lo que son servicios personales y en específico los servicios de salud. También la industria notó un alza de 2% con lo que tiene que ver con la elaboración de alimentos como el componente que destaca en esa categoría en específico. Y como también adelantábamos al inicio, la minería tuvo un fuerte retroceso, 8,1% fue la caída, y que está incidido en buena parte por una menor producción minera. Pasemos a escuchar el análisis que hacían los analistas por el tema. El IMASEC de diciembre sorprendió al alza con una variación de un 1,7% en 12 meses. Esta cifra estuvo por sobre nuestro 0,5% estimado tras haber conocido las cifras del INE durante el mes pasado. Con este IMASEC de diciembre, así el año estaría cerrando en un crecimiento de un 2,3%, registro que está en línea con nuestras proyecciones y que también le daría un impulso al comienzo del 2026. Ya de cara a este año, lo que nosotros estamos esperando es que la economía chilena registre un crecimiento de un 2,7%,
siempre en la medida de que se mantengan favorables las condiciones externas y que también se sostenga una agenda pro crecimiento de parte de la nueva administración. De forma preliminar, entonces, el 2025 habría cerrado con un crecimiento económico de 2,3%, que, como decíamos, está algo por debajo del 2,6% que habíamos visto en 2024. De todas formas, hay que estar bien atentos el próximo 18 de marzo a las cuentas nacionales del Banco Central, donde pueden ajustar alguna estimación de trimestres anteriores también, y con eso, entonces, tener un cálculo lo más fidedigno posible y ratificado también, entonces, por el ente emisor. Pero lo que sí podemos decir, y de lo que sí hay certeza, es que hay una tendencia bastante marcada con un crecimiento mucho más fuerte en la primera mitad del 2025 y que se fue debilitando o moderando un poco hacia la segunda parte del año. Escuchemos también el análisis que hacían otros economistas por este tema. Los principales sectores que explican el resultado anual están de la mano de comercio, como les mencioné, que crecerá el año sobre el 6%, resultado sumamente dinámico, apoyado por una demanda interna resiliente por parte del consumo de los hogares, junto con un sector servicios que ha funcionado como un colchón en el crecimiento. El sector que viene rezagado es la minería, que todo el segundo semestre ha visto cómo los resultados han estado en las zonas negativas, principalmente asociados a baja liquidez de mineral, poca extracción y al mismo tiempo problemas puntuales en algunas faenas, como el lamentable accidente que sufrió el teniente. En este escenario podemos proyectar para el próximo año un crecimiento que termina en el margen con un dinamismo mayor a lo esperado. Es parte del análisis entonces que hacían los economistas por el cierre preliminar de 2025, este crecimiento de 2,3% para la economía, y también la cifra del dato de IMASEC, 1,7% para diciembre. Vamos a seguir bien atentos de todas formas a lo que publiquen las cuentas nacionales del Banco Central el próximo 18 de marzo, y lo que ya nos adelantaba los expertos es que para el 2026 se espera una cifra algo más positiva para el crecimiento hacia final de año. Bien, Pilar Gutiérrez con toda la información económica a esta hora y por supuesto también haciendo la proyección de cara a 2026. Más detalles en Agenda Económica. Pilar Gutiérrez, como siempre, un gusto, muchas gracias y que tengas buena tarde. Gracias, José, buenas tardes. Chao, nos vemos.